Hola pioneros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, chicos. Hoy con el libro Niño Rico, Niño Listo. ¿Cómo dar a sus hijos una educación financiera sólida? Por Robert T. Kiyosaki. Capítulo número 7 y fin de la primera parte. ¿Podrá retirarse su hijo antes de cumplir 30 años de edad? Un día le pregunté a mi padre rico por qué era tan rico. Su respuesta fue, porque me retiré temprano. Si no tienes que ir a trabajar, tienes mucho tiempo para volverte rico. A través del espejo. En un capítulo anterior sobre la tarea, mi padre rico dijo, tú no te vuelves rico en el trabajo, tú te vuelves rico en casa. Por eso debes hacer tu tarea en casa. Mi padre rico hizo su tarea al enseñarme la fórmula para obtener una gran riqueza al jugar el juego de Monopolio. Al dedicar tiempo para jugar el juego con su hijo y conmigo, hizo su mejor esfuerzo para llevar nuestras mentes a un mundo que pocas personas ven. En algún momento entre las edades de 9 y 15 años de edad, crucé mentalmente la frontera entre el mundo de mi padre pobre y el mundo de mi padre rico. Era el mismo mundo que todos los demás podían ver, pero con una percepción diferente. Yo podía ver cosas que nunca había visto. En Alicia, en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, Alicia atraviesa el espejo e ingresa a un mundo diferente. Mi padre rico me llevó a llevar... Perdón, mi padre rico me llevó a través de su espejo por medio del juego de Monopolio y me permitió ver el mundo a través de sus ojos, desde su perspectiva. En vez de decirme ve a la escuela, obtén buenas calificaciones y consigue un trabajo seguro y confiable, siguió alentándome para que cambiara mi mente y pensara de manera diferente. Él siguió diciendo, compra 4 casas verdes, véndelas y luego compra un hotel rojo. Esa es la fórmula que te hará rico cuando crezcas. Yo no sabía que quería que yo viera, pero sabía que quería que yo supiera algo que yo no podía ver en ese momento. Cuando yo era un niño no comprendía lo que él trataba de hacer. Solo sabía que pensaba que al comprar 4 casas verdes, venderlas y luego comprar un hotel rojo era una idea muy importante. Al jugar constantemente el juego con mi padre rico y tratarlo como algo importante en vez de ser solamente un juego tonto para niños, comencé a cambiar mi manera de pensar, comencé a ver las cosas de forma distinta. Entonces, un día mientras estábamos visitando su banquero, mi mente hizo la transición. Por un momento pude ver en el interior de la mente de mi padre rico y ver el mundo que veía mi padre rico. Estaba atravesando el espejo. Un cambio en la percepción de mí. El cambio mental comenzó cuando me senté en una reunión que mi padre rico tuvo con su banquero y su agente de bienes raíces. Ellos discutían unos cuantos detalles, firmaron algunos documentos. Mi padre rico le entregó al banquero un cheque y a continuación tomó posesión de unas llaves del agente de bienes raíces. Entonces me di cuenta de que él acababa de comprar otra casa verde. Subimos a su automóvil de banquero. Agente de bienes raíces, mi padre rico, Mike y yo, y nos dirigimos a la propiedad para inspeccionar su nueva casa verde. En el camino comencé a pensar en el juego de mesa de Monopolio. Al bajarnos del automóvil, miré cómo mi padre rico subía unos escalones. Ponía la llave en la puerta, giraba la llave, empujaba la puerta, entraba a la casa y decía, es mía. Como dije anteriormente, yo aprendo al ver, tocar, sentir y hacer. No tengo tan buen desempeño cuando me siento, escucho, leo y presento exámenes por escrito. Cuando comprendí la relación tangible entre el juego, la pequeña casa verde y la casa que él recién había comprado, mi mente y mi mundo cambiaron porque la percepción que yo tenía de mí mismo estaba cambiando. Yo no era ya el niño pobre que provenía de una familia que tenía dificultades financieras. Estaba convirtiéndome en un niño rico. La percepción de mí mismo estaba cambiando. Ya no tenía ya la esperanza de convertirme en rico. En el interior de mi alma yo comenzaba a saber con certeza que era rico. Yo era rico porque comenzaba a ver el mundo a través de los ojos de mi padre rico. O sea, estaba viendo el mundo como un hombre rico. Cuando le vi extender el cheque, firmar algunos papeles y tomar las llaves, comprendí la relación entre el juego, los hechos y la pequeña casa verde. Me dije, yo puedo hacer eso, no es difícil, no necesito ser tan inteligente para ser rico, no necesito siquiera tener buenas calificaciones. Sentí como si estuviera atravesando el espejo y entrando al mundo. Sin embargo, entrar a ese mundo también causó algunos problemas con el mundo que yo dejaba atrás. Yo había encontrado mi fórmula ganadora. Era una fórmula que requería una fórmula ganadora de aprendizaje profesional y financiera. Era la fórmula que yo seguiría por el resto de mi vida. En ese momento yo sabía que iba a ser rico. Yo no tenía dudas. Yo comprendía el juego de Monopolio. Me gustaba el juego de Monopolio. Vi a mi padre rico jugar el juego con dinero real, y si él podía hacerlo, yo también podía hacerlo. Adelante y atrás entre dos mundos. Mentalmente yo estaba viajando hacia adelante y hacia atrás a través del espejo. El problema era que el mundo al que estaba entrando, el mundo de mi padre rico, parecía tener sentido. El mundo que yo estaba abandonando era el mundo que parecía absurdo. El mundo al que yo regresaba en los días de escuela. Parecía el mundo del sombrerero loco, de los naipes en marcha, del gato de Cheshire.
Los lunes la maestra nos pedía que hiciéramos nuestra tarea. A continuación nos entregaba nueva tarea y nos pedía que estudiáramos cosas que yo no podía ver, tocar o sentir. Me pedía que estudiara temas que yo nunca utilizaría, que resolviera complejos problemas de matemáticas, y sabía que probablemente nunca necesitaría fórmulas matemáticas tan complejas en la vida real. Yo vi cuántas matemáticas utilizó mi padre rico para comprar su casa verde, y no usó ninguna fórmula de álgebra para adquirirlas. Solo necesitó de sumas y restas. Yo sabía que adquirir esas 4 casas verdes no era tan difícil. Una vez que tuve las 4 casas verdes para vender, comprar un hotel rojo parecía fácil, incluso lógico, pero solo tenía sentido si usted realmente quisiera volverse rico y tener más tiempo libre. Un gran hotel produce más dinero con menos esfuerzo. Yo estaba confundido porque cada vez que atravesaba el espejo, un lado me parecía mucho más cuerdo que el otro. Nunca comprendí por qué estudiábamos materias que sabíamos que nunca utilizaríamos, o al menos que nunca nos dijeron cómo las utilizaríamos. Y a continuación tener que presentar exámenes sobre esas mismas materias en que yo no tenía interés y ser etiquetado como inteligente o estúpido dependiendo de cuáles fueran mis resultados en esas pruebas. Realmente me parecía como el país de las maravillas de Alicia. ¿Por qué estoy estudiando estas materias? Un día decidí formular la pregunta que me había tenido intrigado durante años. Finalmente reuní el valor suficiente y le pregunté a mi maestra: ¿por qué estoy estudiando y presentando exámenes sobre materias en que no tengo interés y que nunca utilizaré? Su respuesta fue: porque si no obtienes buenas calificaciones no conseguirás un buen empleo. Esa fue la misma respuesta que escuché de mi padre verdadero. Sonaba como un eco. El problema es que la respuesta no tenía mucho sentido. ¿Qué relación existía entre estudiar las materias en que no tenía interés y que no utilizaría y conseguir un empleo? Ahora que había encontrado mi fórmula ganadora para la vida, la idea de ir a la escuela y estudiar materias que no utilizaría para conseguir un empleo que yo no planificaba conseguir, tenía incluso menos sentido. Después de pensar acerca de eso durante un rato, respondí: ¿pero qué pasa si no quiero un empleo? Con lo anterior recibí una sonora respuesta de: siéntate y vuelve a tu trabajo. La escuela es importante. No estoy sugiriendo que saque a su hijo de la escuela y compre un juego de Monopolio. Una sólida educación es muy importante. La escuela enseña habilidades académicas y de aprendizaje básico, y luego enseña habilidades profesionales, aunque no estoy de acuerdo totalmente en la manera en que el sistema enseña o lo que enseña. Todavía resulta básico ir a la escuela y pasar por la universidad o la escuela de oficios para tener éxito en la vida. El problema es que la escuela nos enseña las aptitudes financieras básicas, y debido a que no enseña esas aptitudes, muchos niños abandonan la escuela sin tener una fórmula financiera ganadora. De hecho, muchos abandonan la escuela con una fórmula ganadora, perdón, muchos abandonan la escuela con una fórmula financiera perdedora. Muchas personas jóvenes actualmente dejan la escuela con deuda en la tarjeta de crédito y deuda por los préstamos escolares. Muchos nunca salen de deudas. Muchos abandonan la escuela y comienzan a comprar automóviles, casas, yates, etc. Muchos morirán y pasarán la deuda a sus hijos. En otras palabras, abandonan la escuela bien educados, pero también abandonan la escuela sin una fórmula muy importante, la fórmula financiera ganadora para su vida. Ambos padres estaban preocupados. Mi padre, el maestro de escuela, se dio cuenta de que algo faltaba en la educación, pero nunca identificó realmente qué era. Mi padre rico sabía que faltaba, sabía que las escuelas no enseñaban mucho, si es que enseñaban algo. Sabía que las escuelas no estaban enseñando acerca del dinero. Él sabía que la falta de una fórmula financiera ganadora mantiene a mucha gente trabajando duro, aferrados a la seguridad laboral y sin salir adelante desde el punto de vista financiero. Cuando le conté la historia de mi padre sobre las plantaciones que utilizaban al sistema escolar para asegurarse un flujo constante de trabajadores, todo lo que dijo en voz baja es que no ha habido mucho cambio. Él sabía que las personas que se aferraban a un empleo y trabajaban duro simplemente porque tenían que hacerlo, sabía que siempre tendrían un flujo constante de trabajadores. Él también estaba preocupado acerca del bienestar financiero de quienes trabajaban para él. Le molestaba ver la gente trabajar duro para él, solo para irse a la casa y hundirse más en las deudas. Como él decía, usted no se vuelve rico en el trabajo, usted se vuelve rico en casa. Por eso debe hacer su tarea en casa. Él también sabía que la mayoría de sus trabajadores no tenían la educación financiera básica para hacer su tarea financiera. Eso le preocupaba y le entristecía. La manera de enseñar de mi padre rico. Yo aprendí mucho de mi padre rico porque él tenía una manera única de enseñar, una manera de enseñar que funcionaba mejor para mí.
Una vez más me refiero a la historia que narré en Padre Rico, Padre Pobre, cuando mi padre rico me pagó 10 centavos por hora después de que prometió enseñarme la manera de volverme rico. Trabajé para él por 3 sábados durante 3 horas y gané un total de 30 centavos por día. Finalmente, muy molesto, acudí a su oficina y le dije que estaba aprovechándose de mí. Temblando y llorando me paré frente a su escritorio, siendo un niño de 9 años que demandaba que cumpliera con su parte del trato. Usted me prometió que me enseñaría la manera de convertirme en rico. Yo he trabajado para usted por 3 semanas y no le he visto del todo. Usted no va a observarme en el trabajo, mucho menos me enseña nada. Me paga 30 centavos y eso no va a volverme rico. ¿Cuándo va a enseñarme algo? Mi padre rico se metió en su silla y miró sobre su escritorio a un niño de 9 años que estaba muy enojado. Después de un muy largo minuto de silencio, sonrió y me dijo: Estoy enseñándote algo. Estoy enseñándote la lección más valiosa que puedes aprender si quieres volverte rico. La mayoría de la gente trabaja toda su vida y nunca aprende la lección que tú estás aprendiendo, si es que la quieres aprender. Guardó silencio, se meció en su silla y siguió mirándome mientras yo estaba temblando, dejando que sus palabras surtieran efecto. ¿Qué quiere decir con si la aprendo? ¿Si aprendo qué? ¿Qué se supone que debo aprender que otras personas nunca aprenden? Dije limpiándome mi nariz con la manga de mi camiseta. Yo estaba calmándome, pero me irritaba escucharle decir que me estaba enseñando algo. No la había visto desde que acordé trabajar y ahora me decía que estaba enseñando algo. A lo largo de los años me daría cuenta de que tan importante era la lección de que la mayoría de la gente no se vuelve rica al trabajar duro por el dinero y la seguridad en el empleo. Una vez que comprendí la distinción entre trabajar por el dinero y hacer que el dinero trabajara para mí, me volví un poco más inteligente. Me di cuenta de que las escuelas nos enseñan a trabajar por el dinero, y si yo quería ser rico, necesitaba aprender la manera de hacer que el dinero trabajara para mí. Una pequeña distinción, pero cambió mis opciones en la educación, y aquello en que escogí disponer mi tiempo de estudio. Como señalé anteriormente, la inteligencia es la capacidad de hacer distinciones precisas, y la distinción que necesitaba aprender era cómo hacer que el dinero trabajara para mí, si yo quería volverme rico. Mientras mis compañeros de clase estudiaban duro para conseguir un empleo, yo estudiaba duro para no necesitar un empleo. Me di cuenta de lo que quería decir mi padre rico con: la mayoría de la gente nunca aprende esa lección. Mi padre rico me explicaría más tarde que la mayoría de la gente va a trabajar, cobra su cheque, va a trabajar, cobra su cheque, va a trabajar para siempre, y nunca aprende la lección que él me estaba enseñando. Él decía: cuando tú me pediste que te enseñara cómo ser rico, pensé que la mejor manera de enseñarte tu primera lección era simplemente ver qué tanto tiempo tardarías en aprender que trabajar por el dinero no te volvería rico. Solo te tomó 3 semanas. La mayoría de la gente trabaja toda su vida y nunca aprende la lección. La mayoría de la gente regresa y pide un aumento, y aunque pueden obtener más dinero, rara vez aprenden la lección. Esa es la manera en que mi padre rico enseñaba sus lecciones y su estilo de enseñanza. Involucraba primero las acciones, en segundo lugar los errores y en tercer lugar la lección. Y para aquellos que ustedes leyeron el primer libro, recordarán que mi padre rico me quitó los 10 centavos por hora y tuve que trabajar gratis. La siguiente lección había comenzado, pero solo si yo la quería. El otro lado de la mesa. Otra lección que influyó de manera importante en mi vida fue la lección que yo llamo frecuentemente el otro lado de la mesa. Después de esa primera lección a los 9 años de edad, mi padre se dio cuenta de que yo verdaderamente quería aprender a ser rico, así que comenzó a invitarme para que lo viera hacer cosas diferentes, como cuando me llevó a que lo observara comprar una casa de arrendamiento. Aproximadamente cuando yo tenía 10 años de edad, comenzó a invitarme a que me sentara con él cuando entrevistaba a la gente que solicitaba empleo. Yo me sentaba a su lado, del otro lado de la mesa, mientras él hacía preguntas a los aspirantes acerca de sus currículums o su actitud en relación con el trabajo en sus compañías. Se trataba siempre de un proceso interesante. Vi a gente que no había terminado la preparatoria, dispuesta a trabajar por menos de $1 por hora. Aunque yo solo era un niño, sabía que era difícil mantener a una familia por menos de $8 diarios, antes de pagar impuestos. Cuando observaba sus currículums o sus solicitudes de empleo y veía cuántos hijos tenían que mantener algunos de esos trabajadores, me conmovía. Me daba cuenta de que mi familia no era la única que tenía dificultades financieras. Yo quería ayudarles tanto como quería ayudar a mi familia, pero no sabía cómo. El valor de una buena educación. Conocer la diferencia en las escalas de salario es una importante lección que obtuve al sentarme al lado de mi padre rico. Conocer la diferencia en la escala de salarios entre ser un trabajador que carecía de un grado de escuela preparatoria y un trabajador con grado universitario fue incentivo suficiente para mantenerme en la escuela. Después de eso,
Cada vez que pensaba en abandonarla, los recuerdos sobre las diferencias de salario básico regresaron para recordar por qué era importante contar con una buena educación. Lo que me fascinaba más, sin embargo, era la persona que ocasionalmente tenía un grado de maestría o doctorado y que solicitaban empleo que tenía sueldo muy pequeño. Yo no sabía mucho, pero entendía que mi padre rico ganaba mucho más dinero al mes cuando se incluían todas las fuentes de ingreso que esos individuos bien educados. Yo también sabía que mi padre rico no había terminado la escuela preparatoria, aunque existían diferencias de sueldo entre los trabajadores que tenían una buena educación y los que habían abandonado la preparatoria. Yo también me daba cuenta de que mi padre rico sabía algo que esos graduados universitarios ignoraban. Después de pasar por ese proceso de sentarme al lado del escritorio cerca de 5 veces, finalmente le pregunté a mi padre rico por qué me tenía sentado allí. Su respuesta fue: yo pensé que nunca preguntarías. ¿Por qué crees que te pedí que te sentaras y me observaras a entrevistar a la gente? No lo sé, respondí. Pensé que solo querías que te hiciera compañía. Mi padre rico se rió. Yo nunca te haría perder el tiempo de esa manera. Prometí que te enseñaría a ser rico y te estoy dando lo que me pediste. ¿Qué has aprendido hasta ahora? Sentado en el escritorio cerca de mi padre rico, en la oficina vacía y sin las personas que solicitaban empleo, me senté a reflexionar sobre su pregunta. No lo sé, respondí. Nunca pensé que esto fuera una lección. Mi padre rico rió y dijo: tú estás aprendiendo una lección muy importante, si quieres ser rico. Nuevamente, la mayor parte de la gente nunca tiene la oportunidad de aprender la lección que yo quiero que tú aprendas, porque la mayor parte de la gente solo ve el mundo desde el otro lado de la mesa. Mi padre rico señaló el asiento vacío que había enfrente de nosotros. Muy pocas personas lo ven desde ese lado del escritorio. Estás mirando el verdadero mundo, el mundo que la gente ve una vez que abandona la escuela, pero tú tienes una oportunidad de verlo desde este lado del escritorio antes de abandonar la escuela. Así que si quiero ser rico, ¿necesito sentarme de este lado del escritorio?, le pregunté. Mi padre rico asintió con la cabeza, de manera lenta y consciente, me dijo: más que solo sentarte de este lado de la mesa, tienes que estudiar y aprender lo que se necesita para sentarse de este lado de la mesa, y la mayor parte del tiempo. Esas materias no se enseñan en la escuela. La escuela te enseña a sentarte de aquel lado de la mesa. ¿Lo hace?, respondí, un poco confundido. ¿Cómo hace eso? Bien. ¿Por qué razón te dice tu padre que debes ir a la escuela?, me preguntó mi padre rico. Para que vaya a buscar un empleo, le respondí en voz baja. Y eso es lo que estas personas están buscando, ¿no es así? Mi padre asintió y dijo: y por eso es lo que... y por eso es por lo que se sientan de aquel lado de la mesa. No estoy diciendo que un lado sea mejor que el otro. Todo lo que quiero señalar es que hay una diferencia. La mayor parte de la gente no puede ver la diferencia. Esa es la lección que quiero enseñarte. Todo lo que yo te ofrezco es la oportunidad de que en aquel lado de la mesa te sentarás eventualmente, si quieres ser rico desde joven. Este lado de la mesa te da una mejor oportunidad de lograr esa meta. Si de verdad quieres convertirte en rico y no tener que trabajar toda tu vida, te enseñaré cómo hacerlo. Si quieres sentarte del otro lado de la mesa, entonces sigue el consejo de tu padre. Lección aprendida. Esa fue una muy importante lección que dio dirección a mi vida. Mi padre rico no me dijo de qué lado sentarme, me dio a escoger. Yo tomé mis propias decisiones. Escogí que quería estudiar en vez de pelear contra lo que se me pedía que estudiara. Y esa es la manera en que mi padre rico me enseñó a lo largo de los años. Era primero las lecciones, a continuación los errores y finalmente las lecciones. Después de la lección me daba a escoger qué quería hacer con la lección que yo había aprendido. A menudo usted no puede ver lo que tiene enfrente. La lección del otro lado de la mesa incluyó otras lecciones que cambiaron mi vida. La inteligencia es la capacidad para hacer distinciones precisas o de multiplicar al dividir. Al sentarme en la mesa comencé a hacer más distinciones. Aprendí nuevas lecciones al observar y aprender de lo que ocurría frente a mí. Me senté allí durante muchas horas, solo observando, pero sin aprender nada. Una vez que mi padre rico me señaló que había dos lados de la mesa, pude ver los diferentes mundos que había detrás de cada lado. Pude sentir la diferencia en percepciones que se requieren de cada lado de la mesa. A lo largo de los años me di cuenta que las personas que se sentaban al otro lado de la mesa solamente hacían lo que les habían dicho que debían hacer, que era salir y buscar un empleo. Se les enseñó en la escuela a conseguir las aptitudes que los empleadores buscan. No se les enseñó a conseguir las aptitudes necesarias para que pudieran sentarse del otro lado de la mesa. Debido a esas instrucciones iniciales, la mayoría de la gente pasó su vida sentada del otro lado de la mesa. ¿Hasta qué punto habrían sido diferentes sus vidas si se les hubiera dicho: consigue las aptitudes financieras para que pudieras ser el dueño de la mesa? Las personas consiguen aquello para lo que han sido programadas.
También aprendí que las personas buscan cosas diferentes. Mi padre rico me dijo, la mayor parte de la gente abandona la escuela y busca un trabajo, y esa es la razón por la que encuentran un trabajo. Me explicó que aquello lo que buscas en tu mente es que encuentras en el mundo real. Me dijo, la gente que va en busca de trabajo a menudo encuentra trabajo. Yo no busco trabajo, yo no busco un empleo. He entrenado mi mente para que busque oportunidades de negocio y de inversión. He aprendido hace mucho tiempo que encuentras solo aquello que tu mente ha sido entrenada para buscar. Si quieres ser rico, necesitas educar tu cerebro para buscar las cosas que te harán rico, y un empleo no te volverá rico, así que no vayas a buscar uno. Cuando le digo a la gente que nuestro sistema educativo occidental proviene de Prusia, no presta atención a ese comentario, pero cuando afirmo que el propósito del sistema prusiano era crear empleados y soldados, muchos de ellos se dan cuenta y responden a mis palabras con miradas de escepticismo cínico, en ocasiones hostil. La gente que se molesta más a menudo fue la que obtuvo mejor desempeño en el sistema, cuando se ven desafiados por la validez de mi comentario. A menudo les formulo la pregunta, ¿cuál es una de las primeras cosas que los estudiantes buscan luego de abandonar la escuela? La respuesta es un empleo. Ellos buscan un empleo porque para eso fue para lo que han sido programados, y reaccionan como buenos soldaditos. Digo lo anterior porque Prusia desapareció hace mucho tiempo, pero sus ideas centenarias perduran. Nos encontramos ahora en la era de la información, y es tiempo de enseñar a la gente a mirar más allá de la búsqueda de un empleo seguro y confiable. En la era de la información necesitamos ser educados más allá de conseguir las aptitudes que los empleadores están buscando. En la era de la información existen posibilidades de que sus hijos se vuelvan técnicamente obsoletos al cumplir 30 años de edad. Si eso es posible, ¿por qué no darles las aptitudes financieras para que puedan retirarse antes de cumplir los 30 años de edad? Usted no puede cambiar lo que no puede ver. No estoy diciendo que ser un empleado o ser un soldado sea bueno o malo, correcto o equivocado. Yo he sido ambas cosas. Sin embargo, afirmo que cuando mi padre, el maestro de escuela, se dio cuenta de que algo estaba mal en el sistema, comenzó a cambiar el sistema. Él quería encontrar maneras de preparar mejor a los estudiantes para el mundo real. El problema era que fue educado por el mismo sistema que deseaba cambiar, y no cambiar lo que no podía ver. Mi padre rico podía ver con los ojos diferentes simplemente porque él no era un producto del sistema. Él abandonó la escuela a los 13 años de edad debido a que su padre murió y tuvo que hacerse cargo de los negocios de la familia. A la edad de 13 años había aprendido las habilidades que se requieren para sentarse del otro lado de la mesa. Yo necesitaba aprender más para sentarme en un lado de la mesa. Una vez que me di cuenta de que había dos lados en la mesa, cobré mayor interés en educarme en lo que era necesario para sentarme del lado de la mesa en que se sentaba mi padre rico. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que tenía mucho que estudiar. Me di cuenta de que no solo tenía que estudiar las materias de la escuela, sino también necesitaba estudiar otras cosas que no enseñan en la escuela. Asumí un compromiso mayor con mi educación. Necesitaba aprender mucho más de lo que se enseña en la escuela si iba a ganarme el derecho de sentarme del otro lado de la mesa de aquellos que solo se asistieron a la escuela. Yo sabía que tenía que ser más listo que los niños inteligentes de la escuela si quería sentarme del otro lado de la mesa. Necesitaba aprender más que las aptitudes laborales de los empleadores. Que los empleadores estaban buscando. Finalmente encontré algo que me retaba, que me daba una razón para estudiar, algo en que yo tenía interés por estudiar. Entre los 9 y 15 años de edad comencé mi verdadera educación. Me convertí en un estudiante de por vida, que sabía que la educación continuaría mucho tiempo después de abandonar la escuela. También había descubierto lo que mi padre verdaderamente estaba buscando, aquello que faltaba en el sistema educativo, un sistema que fue diseñado para mantener un flujo constante de trabajadores que buscaban un empleo seguro y confiable, pero que nunca les enseñaba aquello que los ricos, las personas que se sentaban del otro lado de la mesa, sabían en realidad. Cuando hablo de la educación y el aprendizaje, a menudo utilizo el diagrama de la siguiente página a la que llamo la pirámide del aprendizaje. Es una síntesis de los 7 talentos diferentes de Gardner y de algunas de mis experiencias personales como maestro de materias empresariales e inversión. Aunque la pirámide no se basa en una ciencia precisa, proporciona algunos puntos de referencia útiles para la discusión. Yo personalmente aprendí tanto mediante el juego de Monopolio porque me involucraba mental, emocional y físicamente. La pirámide del aprendizaje. Como esto es un audio, les voy a describir lo que estoy viendo, pues como tal de esta gráfica. Como tal es un rombo y cada uno de sus ángulos tiene un punto que es uno de los elementos. Uno es aire, agua, fuego, tierra. Y como tal está siendo atravesado por una recta. ¿Ok? Practicar el juego me hacía pensar. Mi estado emocional era de excitación y tenía que hacer algo físicamente.
El juego concentraba mi atención porque involucraba una gran parte de mí, especialmente porque soy una persona competitiva. Cuando estoy en un salón de clases necesito sentarme quieto y escuchar a alguien que habla de un tema que no me interesa o que no comprendo en términos de relevancia personal. Mis emociones oscilan de la ira al aburrimiento. Desde el punto de vista físico, comienzo a letargarme o trato de dormir tan solo para escapar de mi dolor mental y emocional. Yo no tengo un buen desempeño cuando tengo que estar quieto, tratando de asimilar información mentalmente, especialmente si no estoy interesado o si el orador es aburrido. ¿Podría ser esa la razón por la que los padres y las escuelas están utilizando cada vez más drogas para mantener a los niños hiperactivos, quietos en sus asientos? Los niños probablemente aprenden mejor mediante actividades físicas y no están interesados en aquello que se les pide que aprendan, así que cuando se rebelan, están drogándolos en el sistema. Cuando nos referimos al aprendizaje espiritual, no es necesariamente en un sentido religioso, aunque también puede presentarse de esa forma. A lo que me refiero es el sentimiento que experimentamos cuando asistimos a algo como los Juegos Paralímpicos y vemos a jóvenes con impedimentos físicos que corren o empujan sus sillas de ruedas con todo su cuerpo, mente y alma. Yo asistí a un programa especial hace un año y el espíritu de esos jóvenes conmovió a toda la audiencia. También me puse de pie y festejé cuando observé a esos jóvenes que empujaban sus cuerpos, con impedimentos físicos, más fuerte de lo que yo empujaría mi cuerpo físico sano. Sus espíritus se extendieron y alcanzaron todos nuestros espíritus. Estos jóvenes espíritus nos recordaron quiénes éramos en realidad y de qué estábamos hechos. Esa es la clase de aprendizaje espiritual a la que me refiero. Cuando yo estaba en Vietnam, vi a hombres jóvenes seguir peleando incluso cuando sabían que estaban muriendo. Era ese el espíritu que llevaban consigo, dando sus vidas para que su equipo pudiera sobrevivir. Yo también presencié en Vietnam cosas sobre las que no me atrevería a escribir por miedo a parecer demasiado excéntrico. Sin embargo, hubo ocasiones en que fui testigo de jóvenes que hicieron cosas que no pueden ser explicadas, desde un punto de mental, emocional o físico. Esa es la clase de poder espiritual a la que me refiero. Cuando asisto a una boda y veo dos personas que contraen matrimonio, en mi mente visualizo a dos seres físicos que se unen frente a Dios, espiritualmente. Es el compromiso de esos dos almas que se unen y avanzan en el mundo. Desafortunadamente, con la tasa de divorcios tan alta, parece que muchas personas se están uniendo mentalmente, emocionalmente, físicamente, pero no espiritualmente. Esa es la razón por la que cuando las cosas se ponen difíciles, ellos se separan. De cualquier manera, en un sentido ideal, esa es la clase de educación espiritual a la que me refiero. No quiero ofender a nadie, ni deseo imponer a nadie mis puntos de vista personales sobre religión o aspectos espirituales. Simplemente hablo del poder que está más allá de los límites mentales, emocionales y físicos. Un cambio de percepción. Entre los 9 y los 12 años de edad recuerdo haber atravesado por un cambio fundamental en mi pirámide de aprendizaje personal, cuando vi a mi padre rico firmar los papeles, extender el cheque y tomar las llaves. Algo cambió dentro de mí. Cuando eso ocurrió, la relación entre el juego de Monopolio y la vida real se hizo tangible. Después de años de sentirme mal acerca de mí mismo, porque yo no era inteligente, al menos no tan inteligente como mi padre inteligente y como Andy la hormiga, yo cambié. Me sentí bien. Yo sabía que podía tener éxito en la vida y que podía sobrevivir. Yo sabía que sería exitoso a mi manera. Sabía que no necesitaba de un empleo bien pagado o incluso de dinero para que me fuera bien desde el punto de vista financiero. Finalmente había visto algo en lo que yo sería bueno y sabía que podía hacerlo bien. Había encontrado lo que yo quería estudiar, como dije antes. Algo cambió espiritualmente y me sentí confiado, entusiasmado y bien. No me había sentido tan bien en la escuela o en casa al mirar a mi madre llorar mientras observaba una pila de cuentas sin pagar en la mesa de la cocina. Un sentimiento de calidez llenó mi corazón, y luego el resto. Yo estaba seguro de quién era y en quién me quería convertir. Yo sabía que iba a convertirme en un hombre rico. Yo sabía que encontraría la manera de ayudar a mi madre y a mi padre. Yo no sabía cómo iba a hacerlo, pero sabía que lo haría. Yo sabía que podía ser exitoso en algo en lo que quería realmente ser exitoso, en vez de intentar ser exitoso en lo que alguien más decía que yo sería exitoso. Había encontrado mi nueva identidad. El cambio a los 9 años. Recientemente hablé con Doug y Helter, una pareja que forma parte de la junta de la escuela de Waldorf, en Alaska. Ellos fueron los amigos que me dieron a conocer el trabajo de Rudolf Steiner. Fueron ellos quienes me hablaron de una de sus teorías y obras sobre el cambio a los 9 años. Cuando escuché lo que decían, encajaron más piezas del rompecabezas del aprendizaje. Cuando Doug comenzó a relatarme lo que la escuela le estaba enseñando a su hijo y la razón de ellos, las cosas comenzaron a tener más sentido para mí.
Doug me explicó que la razón por la que la escuela hace que los niños utilicen martillos, sierras y clavos para construir pequeños refugios era que ellos querían que los niños supieran que podían... Repitamos la frase. Sierras, clavos para construir pequeños refugios era que ellos querían que los niños supieran que podían sobrevivir en el mundo real. Ahí sí salió bien. Esa es la misma razón por la que les enseñan a cultivar un jardín y cultivar vegetales, cocinar y hornear. Es una educación física, mental y emocional y espiritual. Involucra a todo el niño en un periodo crítico de la vida que Steiner identificó como el cambio a los 9 años. Se trata de la etapa de la vida en que el niño o niña no quieren ya formar parte de la identidad de sus padres y desean buscar su propia identidad. Es una etapa solitaria y a menudo angustiante de la vida. Se trata de un periodo de incertidumbre. El niño se adentra en lo desconocido para descubrir quién es él o ella en realidad, no lo que quieren sus padres que sea. El aprendizaje mental, físico y emocional y espiritual que puede servirles para sobrevivir es una parte vital de la percepción que tienen los niños de sí mismos. Ahora sé que muchos educadores no están de acuerdo con la obra de Steiner sobre el cambio de los 9 años, y yo no estoy aquí para hacerlos cambiar de parecer. Todo lo que puedo relatarles fielmente es mi propia experiencia. Sé que a la edad de 9 años yo comencé a buscar algo diferente. Sé lo que mi madre y mi padre estaban haciendo no estaba funcionando, y yo no quería seguir su ejemplo. Todavía tengo recuerdos del miedo en nuestra casa cada vez que se hablaba de dinero. Todavía recuerdo a mi padre y a mi madre discutiendo sobre dinero, y mi padre afirmando, no me interesa el dinero, yo trabajo tan duro como puedo, no sé qué más puedo hacer. Deseaba averiguar qué otra cosa podía hacer, yo para no terminar como mis padres, al menos desde el punto de vista financiero. Yo sé de corazón, más que otra cosa, que quería ayudar a mi padre. Me rompía el corazón ver llorar por algo que tan tonto como una pila de cuentas. Yo sabía que cada vez que escuchaba a mi padre decir, necesitas estudiar duro para que puedas conseguir un empleo, algo en mi interior rechazaba su consejo. Yo sabía que algo estaba faltando, y esa es la razón por la que fui en busca de nuevas respuestas y de mi propia realidad. Al aprender las lecciones de mi padre rico y al jugar físicamente Monopolio una y otra vez, probablemente 50 veces al año, estaba cambiando la manera en que funcionaba mi mente. Yo sentía que estaba atravesando el espejo y comenzando a ver el mundo en que mi madre y mi padre no podían ver, a pesar de que estaba frente a ellos. En retrospectiva, creo que ellos no podían ver el mundo que mi padre rico veía porque mentalmente les enseñaron a buscar un trabajo. Emocionalmente les enseñaron a buscar la seguridad y físicamente les enseñaron a trabajar duro. Creo que debido a que carecían de una fórmula financiera ganadora, desde el punto de vista espiritual, su percepción financiera de sí mismos se debilitó en vez de fortalecerse, y las cuentas se apilaron. Mi padre trabajaba cada vez más duro, obtuvo un aumento de sueldo tras otro, pero nunca logró realmente salir adelante desde el punto de vista financiero. Cuando su carrera alcanzó la cúspide a los 50 años de edad y ya no fue capaz de recuperarse de su decadencia profesional y su estancamiento, su espíritu se quebró. Los estudiantes abandonan la escuela sin preparación. Las escuelas no enseñan las habilidades de supervivencia necesarias para el mundo actual. La mayoría de los estudiantes abandonan la escuela con necesidades financieras y en busca de seguridad, una seguridad que no pueden encontrar afuera. La seguridad se encuentra en el interior. Muchos estudiantes dejan la escuela sin estar preparados mental, emocional y físicamente. El sistema escolar ha cumplido su obligación de proporcionar un flujo constante de empleados y soldados en busca de un empleo, un trabajo en las grandes compañías y en el ejército. Mis dos padres estaban conscientes de ello, pero cada uno lo veía desde una perspectiva diferente. Uno de mis padres lo veía desde un lado de la mesa y el otro lo veía desde el lado opuesto. Cuando digo a la gente que no dependan de la seguridad del empleo, ni de la compañía, ni de que la compañía se haga cargo de ustedes desde el punto de vista financiero, ni esperen que el gobierno se encargue de satisfacer sus necesidades cuando se retiren, a menudo hacen muecas o se retuercen en su asiento, en vez de ver en ellos coraje o entusiasmo, veo más miedo. Las personas se aferran a la seguridad del empleo en vez de confiar en sus habilidades personales. Parte de esa necesidad de seguridad ocurre porque la gente nunca encontró su nueva identidad y no confiaba en su capacidad para sobrevivir por sí misma. Ellos siguen los pasos de sus padres, hacen lo que hicieron sus padres y siguen el consejo de sus padres.
Ve a la escuela con el fin de obtener las aptitudes laborales que los empleadores están buscando. La mayoría encontrará un empleo, pero solo unos cuantos encontrarán la seguridad que verdaderamente están buscando. Es difícil encontrar la verdadera seguridad cuando su supervivencia depende de alguien más, de alguien que se encuentra sentado del otro lado de la mesa. Las escuelas no enseñan las habilidades de supervivencia necesaria para el mundo actual. La mayoría de los estudiantes abandonan la escuela con necesidades financieras y en busca de seguridad, una seguridad que no pueden encontrar afuera. La seguridad se encuentra en el interior. Muchos estudiantes dejan la escuela sin estar preparados mental, emocional y físicamente. El sistema escolar ha cumplido su obligación de proporcionar un flujo constante de empleados y soldados en busca de un empleo, un trabajo en grandes compañías y el ejército. Cuando digo a la gente que no dependan de la seguridad en el empleo ni de compañía, que se haga cargo de ustedes desde el punto de vista financiero y esperen el gobierno que se encargue de satisfacer sus necesidades, les estoy diciendo que tengan su propia seguridad y que hagan que el dinero trabaje para ustedes. Es lo que estoy resumiendo como tal en esta primera parte. En julio del año 2000, Alan Greenspan, presidente de la Junta de la Reserva Federal, habló acerca de la inflación. Dijo que la razón por la que la inflación no era tan alta como podía ser, dado este periodo de desempleo extremadamente bajo, era que la persona quería más la seguridad del empleo que un aumento. Greenspan explicó que la mayoría de la gente temerosa de la marcha de la tecnología y de una computadora temerosa de la marcha de la tecnología y de que una computadora les quitara el empleo, como ha ocurrido en muchas industrias. Prefiere guardar un bajo perfil y trabajar con menos dinero. Esa, dijo, es la razón por la que los ricos se volvían más ricos, pero la mayor parte de la gente no estaba compartiendo esa nueva riqueza. Greenspan dijo que era por miedo a perder su empleo. Yo creo que era porque mucha gente no aprendió que podían sobrevivir desde el punto de vista financiero, por cuenta propia, así que siguieron el consejo de sus padres y sus pasos. Un reportero se molestó mucho por lo que dije acerca de la educación durante una entrevista reciente. Él había tenido un buen desempeño escolar y tenía un buen empleo seguro. Me dijo en tono irritado: ¿está usted diciendo que las personas no deberían ser empleados? ¿Qué ocurriría si no hubiera trabajadores? El mundo se detendría. Yo estuve de acuerdo con él. Jalé aire y comencé a responderle. Estoy de acuerdo que el mundo necesita trabajadores y creo que cada trabajador desempeña una tarea valiosa. El presidente de la compañía no podría hacer su trabajo si el consejo no hace el suyo. Así que no tengo nada en contra de los trabajadores. Yo también soy un trabajador. Entonces, ¿qué hay de malo con que el sistema escolar le enseñe a las personas a ser empleados a soldados? Preguntó el reportero. El mundo necesita trabajadores. Nuevamente estuve de acuerdo y dije, sí, el mundo necesita trabajadores educados. El mundo no necesita esclavos educados. Pienso que es tiempo de que todos los estudiantes, no solo los inteligentes que desean las grandes compañías y el ejército, reciban la educación que los hará libres. No pida un aumento de sueldo. Si yo pensara en pedir un aumento de sueldo, resolvería el problema. Les diría a todos mis empleados que pidieran un aumento. Pero lo que dice Greenspan es verdad. Si un trabajador quiere demasiado dinero en relación con el servicio que él o ella proporciona a la compañía, el tipo del otro lado de la mesa debe buscar un nuevo trabajador. Si los gastos son demasiado altos, el futuro de la compañía puede ser amenazado. Muchas compañías han desaparecido debido a que no pudieron contener el costo de la mano de obra. Los negocios se trasladan a otros países porque buscan reducir sus costos de mano de obra, y la tecnología está reemplazando muchos trabajos como el de los agentes de viajes, los corredores de bolsa y otros. Así que Alan Greenspan está en lo correcto al afirmar que la gente está temerosa de perder su empleo si exigen salarios demasiado altos. Pero la principal razón por la que digo que no pide un aumento de sueldo es que en la mayoría de los casos más dinero no resuelve el problema. Cuando la gente obtiene aumentos, el gobierno obtiene aumentos y entonces generalmente la gente se endeuda más. Mis libros y juegos educativos fueron escritos y creados para cambiar la percepción que la persona tiene de sí. Si la persona realmente desea encontrar seguridad financiera, necesita tener lugar un... Repito la frase. Si la persona realmente desea encontrar la seguridad financiera, necesita tener lugar un cambio mental, emocional, físico y quizá también espiritual. Una vez que la persona aprende mentalmente la adecuada educación financiera, comienza a cambiar emocional, física y espiritualmente. Una vez que mejora la percepción que tienen de sí mismos, deben comenzar a
entender que necesitamos menos de su trabajo y entonces comenzarán a hacer su tarea. Porque como dijo Padre Rico, usted no se hace rico en el trabajo, se hace rico en casa. Yo también he descubierto que cuando la percepción de usted mismo cambia y su confianza en sí mismo aumenta, los empleadores están más dispuestos a darle un aumento. Por eso es tan importante la tarea en casa. Su tarea en casa. Les digo a los padres de familia que lo que ellos les enseñan a sus hijos en casa es tan importante como lo que ellos le enseñan a la escuela. Les digo a los padres de familia que lo que ellos le enseñan a sus hijos en casa es tan importante como lo que la escuela les enseña. Una cosa que sugiero que los padres hagan es comenzar a alentar a sus hijos a encontrar la manera de retirarse a los 30 años. No es que sea tan importante retirarse a los 30 años, pero al menos comienza a hacerlos pensar de manera ligeramente distinta. Si se dan cuenta de que solo tienen unos cuantos años para trabajar y retirarse, pueden formularse preguntas como esta. ¿Cómo puedo retirarme a los 30 años? En el momento en que se hace esta pregunta, comienzan a atravesar el espejo. En vez de abandonar la escuela y buscar un mundo de seguridad en el empleo, buscarán un mundo de libertad financiera y quién sabe, podrían incluso encontrarla si hacen su tarea. Los resultados finales. El valor de la educación de una persona no se encuentra en su boleta de calificaciones. La mayoría de nosotros sabe que hay muchas personas que fueron estudiantes de 10 en la escuela y estudiantes que reprobaron al final de su vida. Existen muchas maneras de evaluar qué tan buena fue la educación de una persona, y una de las mejores medidas es cómo les fue desde el punto de vista financiero después de abandonar la escuela. Un fragmento de información interesante que conservo para mostrarle a la gente por qué necesitan complementar su educación formal proviene del Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos, al que hice referencia anteriormente en este libro. El informe afirma que cada 100 personas estudiadas a la edad de 65 años, una es rica, 4 están cómodas, 5 todavía trabajan, 56 necesitan apoyo del gobierno o de sus familias y el resto ha muerto. En mi opinión, esa no es una buena boleta de calificaciones, si consideramos los miles de millones de dólares y horas que pasamos educando a la gente. Eso significa que de mi generación de graduación, de 700 estudiantes, 7 serán ricos y 392 se necesitarán apoyo del gobierno o de sus familias. Eso no es bueno, y existe una distinción más en esas cifras, que los 7 que son ricos, aproximadamente 2 alcanzarán la posición más alta por medio de la herencia, no por sus propios esfuerzos. El 16 de agosto del 2000, el periódico USA Today publicó el artículo Dinero no tan fácil, Not So Easy Money, en el que el analista Dennis Sherman calculó las posibilidades en contra de ganar $1.000.000 de 7 formas diferentes. Ser propietario de un pequeño negocio, 1000 a 1. Trabajar para una empresa electrónica que cotice en la bolsa de valores, 10.000 a 1. Ahorrar $800 al mes por 30 años, 1.500.000 a 1. Ganar en un programa de concurso, 4 millones a 1. Apostar en las máquinas tragamonedas de un casino, 6 millones a 1. Ganar la lotería, 12 millones a 1. Heredar $1.000.000, 12 millones a 1. Esas estadísticas mostrarían que incluso menos personas se vuelven millonarias por medio de la herencia. Por mucho, la mejor oportunidad de su hijo de convertirse en millonario es al ser propietario de su negocio y construir su éxito. Si usted puede enseñarle a sus hijos que pueden sobrevivir y mejorar financieramente por su propia cuenta, sabiendo cómo manejar sus finanzas y no quedando atrapados por la deuda del consumo y sin necesitar jamás un empleo, los estará preparando para el mundo que se avecina. El sistema de educación que deja a las personas dependientes al final de sus vidas no las estará preparando para el mundo real. La idea de que una compañía o el gobierno se haga cargo de usted al final de su vida es una idea cuya vigilancia ha pasado. Sus hijos necesitan de su ayuda si serán capaces de desarrollar las aptitudes financieras que requieren para el futuro. En conclusión de la primera parte de este libro trató del dinero considerado simplemente como una idea. Lo mismo puede decirse de la educación. Las percepciones o ideas de los hijos tienen de sí desde el punto de vista académico y financiero, a menudo determinan cómo operarán por el resto de sus vidas. Esa es la razón por la que el trabajo más importante de los padres consiste en supervisar, guiar y proteger la percepción que su hijo tiene de sí. Chicos, espero les haya gustado mucho el capítulo, la primera parte del libro, del niño listo, niño rico, cómo para sus hijos una educación financiera sólida, por Robert T. Kiyosaki. Chicos, muchísimas gracias, suscríbanse, denle like, compártelo a personas que ustedes crean que les sirva o que les guste el tema. Y sin nada más que decirles, chicos, hasta la vista, pioneros.